Los de vía aérea, parenquimatosos y los ya vimos vía aérea los de clase, ahora nos quedamos con ustedes en parenquimatosos, ¿verdad? Y dentro de parenquimatosos tenemos los síndromes de condensación y los intersticiales. Dentro de los síndromes de condensación igual tenemos otros dos. Pero primero veamos un poquito la definición. Entonces, en el síndrome de condensación, los espacios que tenían aire, es decir, estamos hablando a nivel del parénquima pulmonar, de los alveolos. Si antes tenían aire, pues ahora ese espacio aéreo estará reemplazado por contenido líquido y por un proceso inflamatorio ese contenido incluso se hará más denso, ¿verdad? Más viscoso, por eso es síndrome de condensación. Pero durante el examen físico, para poder ver las alteraciones anormales que se producen, estos poquitos densos, estos poquitos que tienen secreciones, tendrán que cumplir algunas características. Y aquí tenemos que alcancen la superficie pulmonar, es decir, que esté en contacto con la pared del tórax. Tiene un volumen, esto es importante, mayor a 6 centímetros. ¿Se imaginan que si es menor a 6 centímetros, incluso a la percusión va a ser difícil hallar justamente ese espacio, ¿verdad? Entonces tienen que ser mayores a 6 centímetros. Y se extienden desde la superficie hasta los bronquios menores, es decir, los periféricos, también los afectan. Por eso se presenta el soplo global en el síndrome de condensación. Un poquito de la fisiopatología, estos espacios aéreos pues tendrán contenido líquido ahí que se convierte en un espacio más denso. Eso es fisiopatología, el proceso inflamatorio, ¿sí? Aumento de la permeabilidad vascular, que no creo que entren preguntas de fisiopatología al examen físico. Así que vámonos a esto, examen físico. Entonces, si vimos síndrome de condensación, les dije que teníamos dos, ¿verdad? Uno es neumonía y el otro es atelectasia. Ahora estamos hablando obviamente de neumonía, ¿verdad? Entonces, en el examen físico, ¿qué alteraciones habrá? Disnea. El principal causante, sí habrá disnea, es el neumococo, ¿verdad? Entonces es un proceso infeccioso donde habrá aumento de la temperatura. Habrá disnea, habrá taquipnea, está la fase neumónica, ¿sí? Y aquí viene lo importante. Obviamente, si estamos hablando de la palpación, pues habrá disminución de la expansibilidad, de la elasticidad, de las vibraciones vocales del emitórax afectado, ¿sí? Como en todas las que se presenta, ¿verdad? Y ahora, durante la percusión, si estás ante algo sólido que tiene un contenido ahí, pues habrá matidez, ¿sí? Este es el contenido líquido, no hay espacio, así que si percuto a este nivel, el sonido es más. Pero en un espacio aéreo, el sonido es mayor, ¿sí? Entonces, obviamente todo lo que tenga contenido líquido, sea así muy líquido o espeso, como el síndrome de condensación, siempre te dará matidez, como en el corazón, donde hay sangre, en esas cavidades te da matidez. Bien, ahora durante la auscultación, pues habrá, primero vamos por lo normal es murmullo vesicular, pues en este caso habrá disminución o también abolición del murmullo vesicular. Habrá crépitos al inicio, cuando esos alveolos están llenando de contenido líquido, pueden llegar a un punto que llegan a colapsar. En ese punto al inicio puede haber crépitos. Importante es el soplo tubario que se presenta en síndrome de condensación en neumonía, ¿sí? Es ese soplo característico a nivel de esos vasitos periféricos que llegan al saquito alveolar, y es como estar soplando, dijimos, en ese tubo de PVC, algo así, ¿sí? O sea, es algo bien claro, nítido, como que el aire pasa en ese punto, ¿sí? Más o menos así suena un soplo. Y tiene el soplo tubario una amplitud alta, por eso sí se lo puedo auscultar bien si está presente, a diferencia de los otros soplos que ya lo veremos. Y lo importante a nivel de las vibraciones vocales, pues dice 33,
y por los espacios aéreos que antes presentaba ese pulmón y ahora están ocupados por focos de condensación, las vibraciones vocales ingresan, chocan, y es por eso que hay aumento en todo de vibraciones vocales. Por eso tenemos broncofonía, que es el aumento de la amplitud de las vibraciones. Pectoriloquia, que es que las vibraciones vocales se aclaran, porque lo normal a la auscultación es que no sean bien identificadas, ¿verdad? Pero ahora sí se aclaran. Incluso se aclaran cuando estás susurrando, hablando suavito, eso sí se puede escuchar, y eso se llama pectoriloquia afónica. Y tenemos egofonía, cuando la boca menciona la letra I y se escucha una por todo el retorno de las ondas sonoras de esa vibración. Aquí entonces, muy importante, porque no en todos los síndromes se presentan estas alteraciones de las vibraciones vocales, y aquí tenemos todas las que conocemos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Sí. Ingresamos al otro, que es atelectasia. Y la atelectasia es el colapso pulmonar. Si hablamos de atelectasia, pues la causa será, es decir, la atelectasia se puede producir secundario a alguna otra causa. Atelectasia, colapso del pulmón secundario a neumotoxis. Atelectasia, colapso del pulmón secundario a un pulmón. Atelectasia, colapso de ese pulmón secundario a un derrame. Siempre será secundario a algo el colapso que se produce a nivel de este pulmoncito. Y ahí tenemos los grados. Manifestaciones clínicas. Si este pulmoncito entonces está colapsado, como vimos en esta otra imagen, ¿sí? Llega al punto de convertirse sobre un pequeño muñón donde hay una presión alrededor de todo ese pulmón y llega a convertirse en un solo muñón, pues ahí sí se podrá evidenciar durante el examen físico alteraciones. Si hay un colapso, ¿cómo estará ese hemitórax afectado? Pues también ese hemitórax afectado estará como retraído, ¿sí? Estará retraído. Ese pulmón que está haciendo una presión al colapsarse en un grado ya severo, donde se forma ese muñón, podrá también afectar el mediastino, ¿sí? Y si afecta el mediastino, pues empezará a girar el mediastino principalmente de la tráquea. Así que la tráquea se desvía al mismo lado del pulmón afectado, al mismo lado, es decir, ipsilateral. Después, si ese hemitórax está retraído, pues obviamente en ese hemitórax que está retraído no habrá expansividad, no habrá elasticidad y las vibraciones vocales estarán disminuidas. Y a nivel de este muñón, digamos aquí está el muñoncito, aquí está el otro normal. A nivel de este muñón, si hacemos la percusión, pues como solo es parénquima y no tiene ya aire ahí porque todo fue comprimido, pues ahí habrá matidez, que es importante señalar que tiene una columna sonora, para diferenciarlo del derrame pleural, que igual llega a afectar el mediastino, pero que ese líquido llega a invadir en los cuádriceps severos la columna y ahí hay matidez, pero con columna magna, ¿sí? Así que la atelectasia es matidez con columna sonora. Luego tenemos la auscultación, y aquí es importante, al contrario del otro que vimos las vibraciones vocales, aquí es importante estos soplos, porque los tres tipos de soplos se pueden presentar en un cuadro de atelectasia. Obviamente va a desaparecer el ruido normal, el murmullo vesicular. Después puede aparecer desde el soplo tubario, como en el síndrome de condensación de neumonía, y también dos nuevos soplos. Aquí tenemos el pleurítico y el soplo afónico. Pues si estará ante un derrame pleural, se producirá ese colapso por un derrame pleural, puede presentarse al inicio un soplo pleurítico, que tiene las características de un soplo tubario, pero la amplitud es menor. Entre los ciclos respiratorios
audible ese soplo que se presenta. Y el soplo anfórico, que tiene características, dijimos, metálicas, ¿sí? Es como hacer eco en una botella de vino, ¿sí? Sale un sonido, ¿verdad? Metálico. También tiene una amplitud que sí se la puede escuchar bien. Y nuevamente compartiendo con su otro compañero de síndrome de condensación, hay alteraciones de las vibraciones vocales igual que neumonía. Aquí se presenta pectoriloquia y ergofonía, ¿sí? En neumonía dijimos broncofonía, pectoriloquia y ergofonía. Aquí está. Bien, y aunque no se habla, está ahí brevemente explicado lo que son síndromes intersticiales, vale la pena mencionarlos, porque dentro de los síndromes parenquimatosos tenemos dos, intersticiales y condensación. Y en estos intersticiales, ¿qué enfermedades se encuentran? Por las que ya conocemos, sí, algunas de las que ya conocemos. No ingresando mucho a detalle que son, pero por ejemplo, todos los cuadros de fibrosis pulmonar están dentro de los síndromes intersticiales. Los cuadros también que producen alteración del parénquima por aspiración de componentes químicos tóxicos o polvo, como los que trabajan con el carbón en las minas. ¿Qué enfermedades son? Silicosis y todo el grupo de las neumoconiosis, ¿sí? También tenemos edema pulmonar, en cuadros de insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca congestiva. También aquí tenemos hemosiderosis pulmonar. Sí, la hemosiderosis pulmonar es una enfermedad donde el pulmón sangra de manera constante. Sangra, y por tanto los depósitos de hierro se van acumulando en todo el pulmón, ¿sí? Que afecta también el parénquima. Y así hay muchas causas, un grupo de enfermedades intersticiales donde lo más relevante será que en el examen físico no son muy claras, ¿sí? No puedes recabar datos como durante la percusión, encuentras esto, durante la palpación, no, porque cada una es diferente. Lo importante de todas es que afectan el parénquima pulmonar. Y por lo tanto, ¿cuáles serán las manifestaciones? Si afectan el parénquima pulmonar independientemente del grado, pues habrá cuadros de hipoxemia. Sabemos que los cuadros de hipoxemia vienen con algunas alteraciones. Por ejemplo, la primera imagen son acropatia, ¿verdad? Esos dedos en palillos de tambor que acompañan a los cuadros hipóxicos. También una disnea progresiva, es decir, antes podía hacer actividad, jugar fútbol, ahora no puede, se cansa. No puede tampoco ya subir las gradas, y así va avanzando hasta el punto en que no puede hacer actividades diarias, cambiarse, bañarse, alistarse, porque se agita, tiene dificultades, es decir, de manera progresiva se les dificultades. Todo seca porque no está afectando las vías, están a nivel de parénquima. Y esto sí es importante, los crépitos, que la mayoría de estos se presenta, incluso aquí tipo velcro, porque sí son fácilmente se puede escuchar, ¿sí? El velcro es eso que presionamos, que viene en electrodomésticos, en pelotita, ¿verdad? Entonces presionas muchas y suena, ¿verdad? Eso es más o menos tipo velcro. Bien, y ahora entramos a síndromes pleurales. Hasta ahí estamos claros, están comprendiendo. Sí. Espérate que estamos aquí. Ahora vamos a entender. Entonces, dentro de los síndromes pleurales solo tenemos dos, neumotórax y derrame pleural. Pues el concepto de ambos es muy fácil, ¿verdad? ¿Aumento de qué? ¿El neumotórax? ¿Y el derrame? Lo importante será este cambio a nivel de la presión dentro de este espacio pleural, que es negativa, ¿sí? Es negativa y esto impide que el pulmón colapse, pero si hay alguna lesión, algún daño a nivel pleural, es decir, una solución de continuidad, pues esto va a cambiar y puede convertirse en positivo, y si cambia a positivo, pues el pulmón obviamente va a colapsar, ¿sí? De manera constante, lo que no impide que colapse es esa presión negativa y todo es las costillas, ¿sí? Toda la caja torácica.
porque la pleura parietal está adherida a toda la caja torácica. Entonces empecemos con el derrame pleural. ¿Qué es lo importante del derrame pleural? La cantidad, sea pequeña, mediana, mucha cantidad, siempre irá hacia las bases, o sea, la parte inferior por gravedad, ¿sí? Y a diferencia del neumotórax, donde todo irá hacia la parte de arriba porque no tiene peso, ¿verdad? El aire. Entonces el agua baja, el aire sube. Y lo que importa también en el derrame pleural para revisar es la causa. Tenemos causas que producen trasudado y causas que producen exudado. ¿Qué es el trasudado? ¿Cómo se diferencia el trasudado y exudado? Es que el trasudado va a ser porque es dentro de las pruebas, el cambio de las presiones hasta que va a ser dentro de las pruebas. Y el exudado va a ser un secundario. Por ejemplo, algún problema, puede ser algún problema cardíaco, puede causar A ese nivel del pulmón, ¿verdad? ¿No tiene relación con si es algo infeccioso, como una bacteria o algo así? Ya, ese entraría en exudado, ¿verdad? Es exudado. ¿Y qué más? En el sudado más habla de presiones, presión óptica, presión óptica. Por la albumina, por ejemplo, en lo que es malnutrición, los problemas hepáticos. Hepáticos, ya. Como si no se... Ya, eso entraría más al grupo de los trasudados, donde hay alteraciones de las proteínas. Entonces, trasudados, exudados no es lo mismo. ¿Y por qué es importante la causa y hablar un poquito del fisiopato? Sí, en el derrame pleural, porque dependiendo de la causa se presentan las manifestaciones clínicas, ¿sí? Digamos, estamos en los trasudados se producen por aumento de la presión capilar. Aumenta tanto la presión capilar y todos los alveolos y los sapos alveolares están enredados de capilares, ¿verdad? Para el intercambio gaseoso. Así que aumenta la presión, por el aumento de esa presión por alteraciones oncóticas. La presión oncótica es un tipo de presión osmótica, ¿verdad? Entonces, y también la hidrostática va filtrándose y sale líquido. A diferencia de los exudados que se pueden presentar en cuadros, por ejemplo, de inflamación. Y si hablamos de pulmones, pues será exudados todo lo que se puede presentar a nivel pulmonar. Por ejemplo, ya vimos síndromes de condensación, neumonía, bronquitis crónica, enfisema, es decir, EPOC, y todas esas que se producen a este nivel producerán alteración a nivel del parénquima. Y por inflamación y lesión de esta puede haber presencia de líquidos y aumenta la permeabilidad vascular. Si aumenta la permeabilidad vascular, saldrán muchas proteínas también a este punto. Y aquí, como en esta imagen, alta concentración de proteínas. A diferencia del trasudado, que es por aumento de la presión, por ejemplo, en un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha congestiva, aumentará la presión, ¿verdad? En una de las manifestaciones cambios. Si está con insuficiencia cardíaca, digamos, amanece con las extremidades edematosas, ¿sí? Con mucho edema, en las noches no puede dormir, tiene ortornea, se pone una almohada, 2, 3, entonces las manifestaciones clínicas cambiarán. Si tiene, igual aquí entra, digamos, cirrosis, ¿sí? Ese hígado está muy enfermo y está en un cuadro cirrótico. Y la principal proteína que se libera en el hígado es la albúmina, esa mantiene esas presiones, ¿verdad? Entonces, hay alteración de esta proteína, por lo tanto también va a haber alteraciones a nivel vascular y va a haber presencia de líquido incluso a ese nivel. También las inmunitarias como la artritis reumatoide, ¿sí? Y todas esas, entonces, sistémicas, se dirían, producen trasudados. Las que se producen generalmente a este nivel pulmonar producen un contenido exudado. Cambian también los componentes. En esta hay una baja concentración de proteínas. Y esto es lo importante, y las causas sí son muchas, y en la agenda está bien detallada cada una de las causas. En cuanto al examen físico, pues presencia de líquido. Primero inicia todo con un pequeño dolorcito, porque si se llega a afectar la pleura parietal, sí va a presentar dolor, porque después dolor pulmonar,
casi no se presenta, ¿sí? Hay dolor a nivel de los pulmones cuando esa pleura parietal que está muy inervada tiene alguna lesión, ¿sí? Una inflamación. Entonces ahí sí se presenta un dolor tipo punzante, ¿sí? Que se puede irradiar al hombro de mismo lado. Y aquí lo que les expliqué anteriormente, la desviación de la tráquea, porque si es el contenido líquido ya va aumentando, también va desplazando el mediastino, ¿sí? Y lo desplaza hacia el otro lado, hacia el lado sano, y por eso también se desplaza la tráquea. Pero esos desplazamientos se ven más en los rayos X, ¿sí? Que a simple vista en el examen, por lo menos que sea un jugador ya muy serio. Y si es líquido y hacemos la percusión, pues habrá matidez con columna, mate también en cuadros severos. A la auscultación, si está todo con contenido líquido ahí, desaparece el líquido. Tenemos el frote pleural al inicio, solo al inicio se puede presentar el frote pleural, y egofonía infectológica también, pero se produce a nivel no de las bases, sino solo a nivel apical, en el vértice, ¿sí? Porque aquí todo está lleno de contenido líquido, entonces las vibraciones vocales se irán al espacio donde es aéreo, o sea que van hacia la parte de la piel. Y el soplo pleurítico que les dije que es mínimo, no tiene mucha amplitud. Entre los ciclos respiratorios puede aparecer ahí un soplo pleurítico. Y por ende, disminución de las vibraciones vocales a la palpación. Neumotórax, lo mismo, pérdida de solución de continuidad, contenido aéreo en ese espacio. Esto también según el grado. Leve, moderado, severo. Lo importante, igual que el derrame pleural, así que revisarán bien las causas del derrame pleural y neumotórax, porque sí, de acuerdo a las causas, también son las manifestaciones clínicas. Y aquí las causas tenemos las espontáneas y las traumáticas. Dentro de las traumáticas tenemos las iatrogénicas y las no iatrogénicas. Dentro de las no iatrogénicas estarán las que se producen por un trauma cerrado o abierto. Por ejemplo, alguna lesión de alto impacto, ¿sí? Puede ser un trauma cerrado o abierto que produjo alguna lesión de solución de continuidad a nivel de esas pleuras. Y las iatrogénicas, ¿dónde entran en las iatrogénicas? ¿Qué causas? Intubaciones. Ya, asistencia mecánica, respiratoria, ¿qué más? Biopsia, toracocentesis, una vía central, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué son iatrogénicas? ¿Qué son iatrogénicas? Causada en el hospital. Por la misma acción, ¿verdad? Por eso estamos hablando de toracocentesis, biopsia. Y luego tenemos las espontáneas. Las primarias y las secundarias. Solo hay una en las primarias y son las bullas congénitas. ¿Qué son las bullas? Son pequeños espacios aéreos, como grupitos ahí de alveolitos que pierden la pared y están juntitos. Hay espacios aéreos, ¿sí? Y se dicen bullas congénitas porque así nació, con esa falta de formación de paredes a nivel de sus alveolitos, pero también se pueden dar posteriormente por destrucción, como en las cavernas por tuberculosis, pero esas entrarán a las secundarias. En la primaria solo tenemos bullas congénitas, y en las secundarias están todas las que puedas imaginar, desde cavernas tuberculosas, síndrome parenquimatoso, esta bronquitis crónica, enfisema también que tiene mucho contenido aéreo. Manifestaciones. Pues si el contenido de aire es mínimo y abarca unos 3, 4 centímetros, hasta 3 centímetros de aire, pues manifestaciones clínicas no habrá. Al menos que un dolor tipo punzante si llega a afectar la pleura parietal y el aire subirá hacia la parte de los lóbulos superiores, ¿sí? Pero eso va aumentando y si va aumentándose el contenido aéreo. Sí, como en este caso ya es mayor el contenido, pues aquí sí ya aumentará. Habrá dolor, también habrá ya dificultad respiratoria y habrá una disminución de todo lo normal que se encuentra en el examen físico, disminución de la expansividad, disminución de la elasticidad, disminución de las vibraciones vocales.
mientras que si ya va aumentando, y va aumentando un poco ya la sonoridad. Mientras que en el cuadro ya severo, donde rodea todo el pulmón y ya lo convierte también en un pequeño muñoncito, pues ahí ya no solo habrá disminución, sino abolición de todo lo que estaba antes presente dentro de los parámetros normales. Aumentando esto, soplo anfórico y anforofonía. Si dijimos que soplo anfórico era un soplo con características metálicas, pues anforofonía también es una voz con características metálicas, como cuando aspiras de los globos helio, te da una voz característica, ¿verdad? No tanto así, pero más o menos para que comprendan que ahí puede haber un cambio en la tonalidad de la voz, ¿sí? Ese cambio más o menos, como más agudo, como que vibre. Eso es anforofonía. Y solo anforofonía se presenta en ¿qué estamos viendo? Neumotórax. Y con eso hemos terminado. Ahora vamos a lo más No importa. entendible y haremos un mapa.